Hola gente, en este vídeo voy a hablar del teclado HyperX Alloy Elite 2. Para estructurar un poco este vídeo, volveré a mi formato inicial ya que al parecer era un formato que gustaba mucho. Así que, como siempre, dividiremos el vídeo en 4 puntos principales. El primero sería por qué elegí el teclado y sus características. El segundo, cuánto pagué por él. El tercero, la calidad. Y el cuarto, si lo volvería a comprar. Entonces comencemos por el primer punto. He de decir que llevaba un tiempo buscando un teclado mecánico definitivo. Es decir, un teclado mecánico el cual no seguir mirando otros teclados. Un teclado que recoja todas las necesidades que pueda necesitar a la hora de navegar, jugar y trabajar en mi ordenador. La cuestión es que si os acordáis de los vídeos publicados en este canal, yo tuve un teclado mecánico al 80%, el Element Z88, y otro teclado mecánico aún más pequeño que yo mismo creé. Y es que he tenido ya varios teclados y al final siempre acababa usando un antiguo teclado de membrana de Microsoft. Y aquí vienen los motivos por el cual compré este teclado. Primero, tiene que ser un teclado completo, ya que un teclado más pequeño está muy bien para jugar o para una tarea en concreto, incluso mejorando el confort en su uso, pero no para cumplir todas las necesidades que pueda requerir un uso intensivo del ordenador en diversos campos. Segundo, la distribución de las teclas o layout. Algo imprescindible si escribes constantemente con el teclado, ya que como actualmente trabajo y vivo en Inglaterra, me es más cómodo usar un teclado con distribución inglesa de teclas. Y es que el problema está en que la mayoría de teclados mecánicos de baja calidad o chinos solo venden la distribución americana de teclado, cosa que ya es aún más confuso, ya que estaría usando la distribución inglesa de teclado en el software con un teclado americano y probablemente escribiendo en español, y al final la escritura se hace compleja y tediosa. Así que si simplemente vais a jugar con el teclado, esto no es una prioridad, pero si realmente queréis un teclado para trabajar y ser eficientes, el teclado se tiene que ajustar al idioma configurado en el software. Y sí que es cierto que podéis poner unas pegatinitas encima del teclado y hacer el apaño, pero hay distribuciones de teclado que cambian muchísimo y esto es una auténtica chapuza. Como tercer punto, diría que elegir el switch apropiado para el teclado sería primordial para encontrar comodidad en él. Y aunque es cierto que te acabas acostumbrando a casi todo, el proceso de cambio y la eficiencia a la hora de usar este teclado se puede ver muy comprometida, haciendo que al final vuelvas a tu antiguo teclado. Y es que otro de estos motivos por los que elegí este teclado era por los switches que lo acompañaban, unos switches rojos lineales. El tema de los switches es algo muy personal y creo que difícilmente alguien puede recomendar o decir cuáles son los mejores, ya que esto dependerá a lo que cada persona esté acostumbrada a usar o se sienta cómoda. En mi caso, ya que gran parte de mi tiempo uso teclados de membrana, no quería sentir una diferencia tan drástica al llegar a casa y usar un teclado mecánico. Además de esto, tampoco me gustan los teclados demasiado ruidosos, ya que a veces tanto ruido puede incluso molestar a otras personas si por ejemplo estoy usando el teclado a altas horas de la noche. Así que, dado mi experiencia con distintos teclados, creo que los switches que más me gustan son los rojos y negros. Y es que tampoco me gusta tener que ejercer demasiada fuerza al pulsar la tecla, con lo cual estos se ajustan muy bien. Además de todo esto, si comparamos los switches de HyperX con los rojos de Cherry, la distancia de actuación en el caso de los HyperX es un poco más corta que con los Cherry, haciendo esto más suave y cómodo a la hora de trabajar varias horas seguidas. Un cuarto motivo podría ser el chasis, y aunque no me importa mucho que fuera metal o plástico, estaba buscando un teclado que fuera pesado y robusto, que no se mueva fácilmente a la hora de jugar, y esto realmente no era imprescindible, ya que al ser un teclado mecánico ya de por sí sería mucho más pesado que un teclado de membrana. Pero ser un teclado tan pesado y fuerte será un punto muy a favor, sumándolo con un quinto motivo que sería poder remover los switches sin necesidad de soldadura, hot swap. Es decir, que teniendo un teclado robusto y unos switches removibles fácilmente, posiblemente el motivo de reemplazar este teclado en un futuro pueda ser simplemente estético o ergonómico, ya que difícilmente algo en este teclado no puede ser sustituido, quizá el controlador. Hay muchos más motivos por los que este teclado se hace el elegido.
como puede ser los botones multimedia, el botón de la intensidad lumínica, el de los cambios de escena de las luces o el de los macros. Todo esto lo mencionaré un poco más en detalle en la parte de calidad. Además hablaremos también de las teclas Pudding o Keycap, ya que estos detalles realmente no fueron los que me decidieron a comprar este teclado y son características las cuales no todo el mundo podría ver como una ventaja. Así que entraremos ahora en el apartado de cuánto pagué, ya que esto sí fue uno de los motivos que me llevó a comprar este teclado. El precio que yo pagué fue de 70 libras, algo cercano a los 80 euros, ya que la libra vale un poco más que el euro. La cuestión es que si quieres un teclado mecánico, difícilmente lo comprarás por debajo de los 40 euros y más si quieres un teclado decente. Y bueno, los precios se pueden ir fácilmente a los 200 euros o más. Con lo cual, después de estar un tiempo mirando el mercado de segunda mano y no encontrar lo que se ajustaba a mis necesidades o era un precio muy elevado para el estado del teclado, decidí ponerme un tope de 100 euros a la hora de comprar un teclado. He estado mirando por varios meses y cuando compré el micrófono HyperX Quadcast también estaba a mitad de precio toda la gama de teclados. Así que empecé a analizar las diferencias entre cada modelo hasta que finalmente quedé convencido con este Alloy Elite 2. Y sé que 70 u 80 euros por un teclado no es barato. Esto era algo impensable para mí hace unos años, ya que 40 euros me parecía mucho por un teclado. De hecho, creo que no recomendaría comprar un teclado así para alguien que vaya a usar el PC esporádicamente. Pero ya que en mi caso trabajo e invierto muchísimo tiempo de ocio en el ordenador, me decidí a hacerme este regalo por Navidad como el que se compra un reloj bonito. Dicho esto, pasemos al punto 3 de calidad. La primera impresión que me llevé al abrir la caja de este teclado era de tener algo muy top y premium en mis manos, ya que pocos teclados he sostenido en mis manos que pesen tanto. Otro detalle es el cable. Madre mía qué cable, aunque a decir verdad no es tan práctico como en otros teclados, ya que es un cable muy gordo y rígido, obligándote esto a disponer de bastante espacio para colocar en buena posición el teclado, aunque imagino que el que se compre este teclado no tendrá problemas de espacio o no tendrá tanta prioridad en tener su escritorio limpio. Siguiendo con el cable, tengo que mencionar que uno de los motivos por el que es más gordo es porque el cable tiene dos USB, uno para gestionar el teclado y otro como una extensión o hub, cosa que me ha decepcionado bastante por varios motivos. Y es que aunque no iba buscando tener una extensión en el teclado, esta puede resultar útil en muchos casos como el mío en el que tu ordenador no está completamente a tu lado. Y os preguntaréis que ¿cuál es el problema? Pues en primer lugar podrían haber puesto USB 3.0, ya que a día de hoy ¿cuál es el sentido de colocar un USB 2.0? Por no contar de usar USB-C, que es el nuevo estándar y a donde vamos forzados a terminar todos usando. Además de todo esto, ¿os habéis fijado cuánto espacio hay en el teclado? Ya que ponen ese cable tan gordo y encima USB 2.0, quizás podrían haber puesto 2 o 3 puertos. Entonces esto me parece un desperdicio de dinero en cuanto a producción, que obviamente pagamos con un incremento del precio, ya que casi por el mismo dinero podríamos haber tenido un USB o varios y con unas tasas de transferencia mucho mejores. En cuanto al apartado estético, seguro que no ha pasado desapercibido las teclas llamadas Pudding, unas teclas muy de moda por estar hechas en dos capas, las cuales una capa es translúcida y la capa donde está la huella de la tecla tiene un color sólido. De esta manera, las luces de este teclado no solo iluminan el símbolo de la tecla y la falda, sino que la luz cruza por los 4 laterales de la tecla, haciendo esto aún más llamativo. Esto, nuevamente, es cuestión de gusto y aunque la marca HyperX son los reyes de las teclas Pudding, vendiendo estas para muchos otros teclados de otras marcas, en mi opinión me parece excesivo tanto colorido, llegando incluso a molestarme, con lo cual he optado por bajar el brillo al mínimo y con esto me refiero a que si el teclado costara 10 euros menos e incluyera teclas normales, sin duda yo hubiera optado por la opción más barata. Siguiendo con los botones y los colores, hay que mencionar los 3 botones colocados en la parte superior izquierda del teclado. El primero a su izquierda sería niveles de brillo, contando con 5 niveles en el cual uno de ellos sería completamente apagado.
El segundo botón contiene 3 perfiles de iluminación y colores que previamente habremos preconfigurado en su software. Y el tercero, llamado tecla gamer o gamer key, que te permite desactivar teclas o atajos de teclados como la tecla de Windows o el Alt tabulador, evitando esto que se te salga del juego por accidente. En el otro extremo, es decir, en el lado superior derecho, tenemos las teclas multimedia, las cuales te permiten reproducir, parar o pasar una canción y sobre todo silenciar y controlar el nivel de volumen. Este último con una amplia rueda metálica que se desliza muy suave. Pero si habéis llegado hasta aquí es porque queréis saber más sobre su software y el control de luces o sobre las cosas que considero negativas de este teclado aparte del USB ya mencionado. Antes de entrar en el software, como último punto estético o más bien ergonómico, es importante mencionar que no dispone de reposamuñecas en su caja, pero es que tampoco de ninguna opción ajustable al 100%, ya que mirando la parte inferior del teclado parece haber unos pequeños zócalos como para ajustar ahí un reposamuñecas. Y es que en la primera versión de este teclado parece que sí tenía un reposamuñecas específico. Y es que la marca HyperX te vende un reposamuñecas estándar para todos sus teclados que parecen ser muy cómodos, pero no me parece la opción más acertada y más aún por el precio que piden, que supera los 20 euros. Yo generalmente no soy muy fan de los reposamuñecas, pero dado que los primeros días estuve usando este teclado por muchas horas y empezó a dolerme los tendones de los dedos, decidí imprimirme uno a ver si esto mejoraba un poco la ergonomía de este. Y he de decir que para horas de escritura esto ayuda considerablemente, ya que la palma de la mano se encuentra a la altura del final del recorrido de la tecla, haciendo esto que no debas de tener los dedos en tensión hacia arriba, que es en gran parte lo que provoca esa tensión. Por cierto, como último aspecto físico que casi olvidaba mencionar, hay algo que no me termina de convencer y es simplemente cuestión de acostumbrarse, pero tampoco entiendo por qué decidieron colocar esto aquí. Con esto me refiero a las 3 luces de activación, es decir, la activación que te indica si tienen una tecla activada. Son 3 luces, la luz de bloqueo numérico, la luz de mayúscula y la luz de Gaming Key, es decir, la que bloquea las otras teclas. Estas luces creo que serían mejor o más cómodas en la parte superior central o izquierda, y aunque no están del todo mal ahí, si estás retirado del teclado, es decir, si estás escribiendo o jugando con la espalda apoyada en la silla, seguramente muchas veces te cueste ver si estas luces están activadas o no, debido a la altura de las teclas que tienen enfrente. Mayormente la tecla menos y la tecla multiplicar son las que quitan la visión generalmente. No es un gran problema, pero ya hace que interrumpa tu ritmo si necesitas comprobar esta luz. Dicho esto, solo queda hablar de las luces RGB y sobre todo de su software. Para empezar, he de decir que no soy un gran fanático del RGB, es decir, me gusta el teclado iluminado pero no con colorines cambiando a diestro y siniestro. A pesar de esto, y siendo objetivo, este teclado puede que sea uno de los más espectaculares en cuanto a intensidad lumínica que he visto jamás. Y ya no es solo por las teclas pudding que lo hacen destacar aún más, sino que, como dije al principio de este vídeo, la intensidad lumínica es tan fuerte que difícilmente podría tener este teclado al nivel máximo de forma continua. Y para poder modificar o configurar toda esta feria de teclado, contamos con el software HyperX Genuity o Ingenuity, que gracias a Dios es el mismo con el que también controlamos el micrófono, evitándome así tener un programa más para cada periférico. En este punto estoy bastante decepcionado y sinceramente no lo estoy más, ya que es algo que no me interesa en exceso, ya que al final el teclado acabará con un fondo amarillo blanco y listo. Pero para quien realmente le apasione el RGB, aquí traigo malas noticias. Y es que las plantillas o muestras son muy limitadas, es decir, que no hay muchas opciones, cosa que puedo entender en un teclado como el Element Z88 que compré por unos 35 euros. Pero un teclado que generalmente ronda los 150 euros y que además tiene todo el software funcionando a la perfección, me parece absurdo y ridículo que no hayan invertido unas horas más en añadir varias escenas o animaciones más. A ver, quizás estoy confundido y se puedan añadir o descargar o no sé, dejármelo en los comentarios si alguien tiene más conocimientos que yo sobre esto. A pesar de esto, si jugueteamos con los modos y creamos encima de las animaciones otras animaciones,
podemos llegar a crear cosas interesantes. Pero sí que es cierto que guardar las animaciones en el teclado me pareció un lío tremendo, ya que yo creaba las animaciones y presionaba sobre guardar, pero al cerrar la aplicación e intentar cargarla en los botones no salía nada. Y es que al parecer, para poder guardar tu configuración personalizada, tienes que hacerlo sobre uno de los 3 presets que aparecen en el software. Pero vaya, esto entiendo que usándolo varias veces ya no lo olvidas más, aunque podrían mejorar esto y sobre todo actualizar el software con más animaciones. Como último punto sobre las conclusiones y si lo volvería a comprar, pues por el precio que pagué, sí lo volvería a comprar, ya que pocos teclados con estas características he encontrado a un precio similar. Y quizás por un precio más alto buscaría algo más ergonómico y menos gaming, porque a pesar de estar muy contento con el teclado, tengo el sabor agridulce del confort. Quizás es demasiado temprano para decir esto, ya que cambiar de teclado o ratón siempre ha supuesto un gran problema para mí, ya que se me hace muy difícil acostumbrarme al cambio. Esto mismo me pasó con el ratón M700 Deluxe y probablemente ahora si tuviera que cambiarlo me pasaría lo mismo de nuevo. Aunque ya he estado mirando el Glorious O varias veces a mitad de precio y quizá me atreva a comprar este ya que prácticamente es idéntico. Y la verdad es que podría ser muy buena comparativa. Bueno, sin no mucho más que decir, me despido. Espero que os haya sido de utilidad y como siempre, nos vemos en el próximo. Un saludo.